en las últimas 2 semanas, te diría que sí, más que 2 semanas, podríamos decir que 17 ruedas. Tuvimos todas las muestras de que el mercado es implacable a la hora de operar y a la hora de reaccionar ante las expectativas, ya sea a la alza o a la baja, ¿no? En la primer parte de esto que te digo, tuvimos una suba realmente violenta, donde parecía que estábamos volviendo de nuevo a los máximos, a pasos agigantados por una cuestión de falta de lluvia. En las siguientes tuvimos una toma de ganancia que fue muy pronunciada en maíz, también en soja, eh, sobre todo en maíz, ¿sí? Donde se reaccionaba a los pronósticos, a pronósticos de lluvia abundantes en Estados Unidos, sobre todo en el cinturón maicero, donde fueron ocurriendo, todavía no tenemos claro bien qué tanta intensidad o dónde pegaron, lo vamos a ir viendo en los mapas. Y pero sobre todo, o sea, lo que ocurrió que yo hacía realmente mucho tiempo, en realidad, si te tengo que ser sincero, no sé si alguna vez lo había visto, una divergencia tan grande y tan rápida entre los precios de maíz y de soja. Es lo que ocurrió el viernes. ¿Por qué? Porque en realidad hubo una baja abrupta en la cantidad de área destinada a soja, informada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, como decías vos, y un incremento al mismo tiempo en la de maíz. Esto lo que ocurrió, o sea, se puede ver en los gráficos que se dispara el precio de la soja de una forma realmente muy violenta y con mucho volumen, y el maíz se va a los mínimos de antes de que comenzara el rally. Por lo tanto, lo que hace esto, por sobre todas las cosas, es desarbitrar mucho las posiciones. O sea, a uno, en términos de precios relativos, le cuesta pensar que se mantenga en estos valores, porque es como que de un momento a otro se dispararon para lugares completamente opuestos, siendo que son productos que tienen una cierta correlación porque comparten y compiten por área, y aparte porque por su uso, que en gran parte, bueno, el maíz es forrajero, y en lo que hace a soja, obviamente todo lo que es harina de soja también va a forrar. Entonces siempre existe una correlación entre los dos. Bueno, esa correlación se rompió en un día, en un rato de operación, yendo uno para cada lado, ¿no? Y veremos a ver cómo corrige para adelante. Esa correlación que se rompió puede generar qué situación en el mercado, además del movimiento de los precios, digo, ¿no? Pero ¿qué otra situación puede generar en el mercado pensando ya, como decías, para adelante? Mira, vos sabés que para adelante, normalmente los desarbitrajes, o sea, no es que la soja y el maíz van a dejar de estar correlacionados de aquí en adelante. En algún momento la correlación vuelve a estar. Lo que uno nunca puede saber es cuánto dura. ¿Eh? La duración es algo que es fundamental, porque una cosa es que esto dure 10 o 15 días, otra que lo tengamos varios meses. No digo que vaya a ocurrir o que no, pero que puede llegar a ocurrir, sí, no es la primera vez que pasaría que el mercado se mantiene ilógico, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué es lo que puede ocurrir? Mirá, el primer impacto que uno ve o que uno ve en el mercado, sobre todo en el mercado local, si bien no fue tan importante, ¿sí? Como ocurrió en el mercado de Chicago. Importante me refiero a lo que hace a volúmenes y a recorrido. En el mercado local también ocurrió, donde el maíz quedó mucho más barato que la soja, eh, cuando hacemos la relación, ¿no es cierto? Y, digamos, el primer golpe que yo veo, hay que volver a tirar los presupuestos y mirar los presupuestos, es cómo pega en realidad en la gente que va a sembrar maíz y que paga con soja, claramente. O sea, siempre uno cuando dice, bueno, a ver, ¿cuál es la regla de todo esto? ¿No? Es decir, bueno, a ver, cuando empezamos, nos pasamos de 58, 59% o de 60% maíz dividido soja, es un momento para tomar la relación, porque es como que se desfasa y el maíz se fortalece contra la soja. Para alguien que siembra de esta manera que yo te estaba diciendo, le conviene cerrar ese tipo de relación. ¿Por qué? Y porque fijo un maíz caro con respecto a un costo crítico como es la soja a la hora de pagar alquiler. Bueno, en este momento está al revés, ¿sí? Estamos yendo a valores. Es más, el viernes yo hice el cálculo, julio 24 soja, julio 24 maíz, quedó al 49%. Hoy está un poco más arriba, estaba un puntito y medio había subido. Y claro, esto es para reformular o para empezar a mirar de cerca, sobre todo, cuáles son las rentabilidades por lote en base a lo que voy a sembrar. Tirando un número
número así bien, bien preliminar, por decirlo de alguna manera, ya el viernes estaba dando que el maíz caía en rentabilidad con respecto al resto de las opciones que todavía que se pueden tomar, ¿no? Entonces, por ahí es no solo para tener en cuenta a la hora de los precios en forma absoluta, si sube o si baja, sino es qué tanto me pega una suba de soja en mis costos de producción. ¿Sí? No siempre es una buena noticia la suba de la soja si se separa tanto del subyacente. Te vuelvo al mercado mundial. Además Sí. de este factor que hacías referencia recién, que tiene que ver, por supuesto, con el mercado climático en Estados Unidos, ¿qué otro factor está teniendo incidencia sobre los precios tanto de soja, trigo y maíz en el mercado mundial? Soja y maíz, hoy por hoy, no hay que llevarle la contra a lo que ocurre, ¿no? O sea, hasta el jueves era todo clima, parecía que no existía nada más. Por más que seguían ocurriendo un montón de otras cosas, o sea, el petróleo no levanta cabeza, sigue en valores bajos con respecto a un año a esta parte. Tenemos una demanda que en realidad no reacciona ni tiene una gran fortaleza como para ser pujante sobre las exportaciones de quienes producimos. Em, por otro lado, tampoco la economía a nivel internacional está efervescente, ¿no? Todo el mundo levantando tasas, tratando de frenar la inflación. Entonces es como que no estamos en un escenario o en un mundo donde podemos decir, bueno, tenemos una pujanza grande del lado de la demanda como para que haya explosividad de precios. Sin embargo, esto no lo estaba mirando nadie, todo el mundo estaba mirando expectativa contra realidad, llueve, no llueve, entrando al periodo crítico de los granos gruesos. Eso es lo que estaba operando el mercado. Y ir en contra de eso por ahí no tiene demasiado sentido. Lo que pasa es que el viernes fue un famoso cisne negro, ¿no? Creo que nadie se esperaba semejante movimiento y de esa magnitud. Eh, Hoy por hoy ya está, en el día de hoy, se empezó a tratar de arbitrar un poquito el tema. Empezó la soja muy entonada nuevamente para arriba, después acomodó una suma un poco más moderada y el maíz queriendo levantar un poco. Vamos a ver cómo se sucede en las próximas ruedas. Esto es como dicen que mientras el carro anda, los melones se acomodan. Los dos, tanto soja como maíz, hoy están operando esas dos variables. O sea, se sumó esta última que te digo, eh, el viernes. Trigo, mirá, el trigo venía con otros factores, o sea, tuvo una suba por una cuestión de correlación también, por un lado, y por otro lado, también tuvo una entonada o un empujón con el tema de la sublevación de las tropas rusas que estaban en Ucrania. Cuando eso se calma un poco, el trigo también volvió a calmarse en Estados Unidos, ¿no es cierto? El mercado local, además de esta situación generada o de la incidencia que tiene el mercado internacional, que igualmente sabemos que no es de la misma manera los movimientos en Argentina de lo que sucede en Chicago, pero pese a esto, pese a esta incidencia que tiene ese mercado, ¿qué otros factores está mirando el productor? ¿Qué otros factores está mirando la comercialización en el mercado local para la formación del precio? Mirá, el precio local en realidad está con mucha intervención, es como que tiene un gran ruido de fondo. ¿Sí? Primero porque venimos ya de una mala cosecha, muy mala cosecha de soja, donde tenemos, o sea, y nuestro vecino con una cosecha histórica, ¿no es cierto?, que nos descalabra por ahí los análisis que se pueden hacer, con una gran importación de soja, que eso no lo estamos teniendo en cuenta, pero que está ingresando soja desde afuera para poder moler, por lo tanto, no hay esa vocación por comprar, ¿sí?, tan violenta. Tenemos dólar soja en el medio que modifica y desarbitra los mercados, no solo la soja, sino que la soja disponible, sino que las diferentes posiciones hacia adelante y la relación con los otros productos. O sea, en realidad es un mercado que está muy difícil de leer y está siendo poco operado, si vamos al caso, porque no hay grandes variedades de negocios ni cantidad de negocios, ¿sí?, dando vueltas genuinos, ¿sí?, que
realmente hagan mover la rueda. O sea, el que tiene soja, hizo dólar soja 1, dólar soja 2, ya dólar soja 3 ya estaba medio fuera, y dólar soja 4, venga o no venga, y esto es opinión personal, venga o no venga, yo no veo que vaya a tener demasiado éxito en el caso de implementarse. Quien se queda con soja hoy es el que alquila, o sea, es el dueño de campo o es quien tiene que alquilar, más chico, más conservador, donde por ahí le teme un poco más a tomar posiciones por si me quedo sin soja para pagar el alquiler. Entonces es como que hay una retención muchísimo mayor y el incentivo para poder largar esa soja, mal dicho, pero para poder vender esa soja tiene que ser bastante grande como para justificar o que esa gente realmente lo haga, ¿no? Y hacia el año que viene, en realidad todo el mundo está expectante porque vienen quemados, por decirlo de alguna manera, de decir me llueve, no me llueve, cómo llego, vamos a tener realmente niños, no le terminan de cerrar los números en ningún producto, entonces, y no hay demasiado hambre de compra, entonces como que la cosa está muy tranquila a la hora de operar, no hay mayores volúmenes de comercialización, esa es la realidad. En este escenario a futuro que hace referencia para Argentina, el rol o el factor de las elecciones está jugando también una carta importante o es algo que el productor no le presta tanta atención? No, yo creo que sí se le está prestando atención. Yo creo que sí se le está prestando bastante atención.